Si estás viendo este vídeo, probablemente seas una de esas personas que duda acerca de si entrar a medicina o no, y buscas que yo te convenza. Pues bien, lo siento, pero te has equivocado. La primera persona a la que debes convencer de que quieres hacer esto eres tú mismo. Porque si tú no estás convencido acerca de que puedes hacerlo, de que quieres, de que te llama la atención o de que al menos quieres intentarlo, ya no merece la pena. Es muy triste hacer cosas en la vida en general, o eso por lo menos es lo que he aprendido, sin dar el 100%. Vivir a medias como que no. Lo que sí que voy a hacer es tratar de darte las herramientas para que tú decidas acerca de si quieres probar o no, y al final de este vídeo te hablaré de mi opinión o de mi experiencia acerca de haber escogido medicina y de haber estudiado esa carrera. Que ya me queda poquito para terminarlo. Dicho esto, me presento. Hola a todos, me llamo Dani, soy estudiante de cuarto y a falta de una asignatura de quinto año de medicina, y hoy vengo a hablaros de por qué debes estudiar medicina. Como es obvio, este vídeo va a estar enfocado a todas aquellas personas que dudan acerca de si entrar o no, pero si de cualquier forma os queda alguna duda, os voy a dejar todas mis redes sociales abajo. Prefiero que me habléis por Instagram, que es la red social que más uso, y ahí os resolveré cualquier duda. Empezamos. Empecemos por qué te puede ofrecer a ti la carrera de medicina, y creo que vamos a hablar de varias cosas que las puedes ver como malas o es algo de lo que más se teme y para mí son buenas en cierto aspecto. Empecemos por el estudio es lo que más se teme dentro de medicina. Todo el mundo me habla y me dice: Dani, ¿realmente la carrera de medicina es tanto estudio, es tan dura a nivel de horas de estudio? Sí, es una carrera complicada, es una carrera con muchísimas horas de estudio, pero como puede serlo derecho, farmacia o muchísimas otras carreras. La realidad es que yo no veo el estudio como un obstáculo, que sí que es cierto que hay temporadas malas y temporadas buenas, lo veo como una vía, una manera de comprender, una manera de entender y de paliar toda esa curiosidad que tienes, una manera de entender cómo funcionamos, por qué funcionamos así, una manera un poquito de luego entender de forma más fácil el comportamiento humano, la psicología humana. Al final lo que te forma es una base a través de la cual puedes trabajar y entender muchos otros aspectos de la humanidad. Otra de las posibilidades que adquieres, aunque parece muy obvia, es que con los años, porque con la carrera tampoco llega, te da la posibilidad de aprender a actuar o de aprender a comportarte en situaciones en las que otras personas no sabrían actuar y no podrían aportar nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que puedes aprender a ayudar a las personas. Ayudar a las personas ante un accidente, ante cualquier problema, aprender a tratarlas, aprender a entenderlas, y creo que es algo que no se puede conseguir en ningún otro sitio. Aprendes a ser útil en situaciones. Conozco mucha gente que ha escogido estudiar la carrera de medicina simplemente por tratar de borrar toda la impotencia que tiene ante determinadas enfermedades familiares, situaciones de amigos y un largo etcétera. Otro de los temas de los que más se habla es que te metes en una secta. Bueno, la realidad es que eso ya es una decisión tuya. Tú decides con quién juntarte, tú decides con quién relacionarte. Sí que es cierto que al final vas a ser más afín con gente que tiene los mismos problemas que tú, va a necesitar estudiar las mismas horas que tú y muchas veces tiene los mismos exámenes que tú. Pero la realidad es que tú te vas a poder relacionar con muchísimas otras personas. Yo tengo amigos de todas las carreras y muchas veces hablo con ellos todos los días. Así que este tema de te metes en una secta de la que no sales, sí, en cierto modo, pero es elección tuya, no tiene nada que ver con la carrera. Otra de las cosas de las que más hablo con la gente que me pregunta acerca de medicina es que yo tengo miedo de no encontrar algo que me guste, de que no me guste el quirófano, de que no me gusten los pacientes. Bueno, la realidad es que tenemos que entender la medicina como un campo amplísimo donde hay muchísimos agujeros donde meter la cabeza. Es muy difícil que dentro de ese campo tan grande no encuentres tu huequito. Siempre lo digo y creo que tranquiliza bastante el entender que hay muchísimas aplicaciones dentro de la medicina. No solo te tienes que centrar en hay quirófano, hay pacientes, hay laboratorio, hay muchísimas formas de aplicarla y de ejercerla luego. Así que si realmente no te gusta el quirófano o no te gusta X parte de la medicina o no te llama la atención un campo enorme dentro de la medicina, no te preocupes. Es súper grande la medicina y es muy fácil que encuentres algo que te guste. Y por último, dentro de este apartado, creo que es importante hablar ahora un poco de forma egoísta, porque sí que es cierto que la medicina es uno de los oficios que más satisfacción laboral y profesional te va a dar. Es así, y es algo que se tiene que hablar, igual que creo que se tiene que hablar de todos los aspectos dentro de la medicina, tanto los buenos como los malos, siempre lo he dicho. La medicina te va a entregar un grado de satisfacción personal. Muchas veces lo contrario, porque al final está llena de malas noticias, está llena de situaciones graves, porque al final eres tú o la persona que las va a vivir.
más de cerca, pero la realidad es que el grado de realización que alcanzas en este tipo de oficio es altísimo. Es que me he levantado muy temprano para grabar, porque hace muchísimo calor. Vamos allá con las cosas que creo que debes de saber antes de entrar a medicina y que creo que es bueno que queden claras. La primera y más importante, lo que estás escogiendo, aunque esto ocurre en muchísimas carreras y no nos damos cuenta, no es solo una carrera. Tú en el momento en el que decides empezar a estudiar medicina con un proyecto de quedarte ahí, tienes que entender que estás aceptando un estilo de vida. ¿Por qué? Y aquí entra otra vez el tema del estudio. La medicina es un campo en el que te vas a necesitar formar constantemente. Tú vas a tener, a lo mejor en un futuro, o eso espero, 45 años, y si eres oncólogo, si eres neumólogo, si eres médico de familia, seas lo que seas, es necesario que estés actualizado con los últimos datos, sepas los últimos tratamientos, los últimos protocolos a la hora de actuar. Quiero que entiendas que a todos los niveles lo que estás escogiendo es una forma de vida. Simplemente quiero que entendáis eso, que lo que aceptas no es solo una carrera, sino algo que te va a afectar en mayor o menor medida el resto de tu vida, para lo bueno y para lo malo. No quiero que suene esto súper... Punto importantísimo para mí, y es también de lo que más hablo con la gente que me pregunta que está estudiando bachillerato. Es importante que abandones el concepto de estudio que traes del instituto, del colegio o de lo que sea. Ese estudio no tiene nada que ver con el estudio que tienes que hacer durante la carrera. Al final, muchas veces en el colegio o en el instituto tú lo que tienes que hacer es memorizar, vomitar, expulsar y a otra cosa. Sí, es cierto que durante la carrera eso se tiene que hacer mucho más, pero es importante que abandones ese concepto de estudio. No es lo mismo la forma que tienes que estudiar, las materias que tienes que estudiar y la manera de enfocar todo lo relacionado con el estudio en la universidad con lo que estabas haciendo antes. Entonces, todas esas personas que os preocupa yo es que con las literaturas no daba abasto, yo en gallego, en lengua, en lo que sea, no daba abasto con tanta obra, con tanto... Bueno, relax, reinicia tu concepto de estudio. Si realmente has conseguido entrar en medicina, aunque eso no demuestra nada, es importante que entiendas que el estudio es algo completamente distinto. La medicina, gracias a Dios, en muchísimas especialidades se centra de otra forma. Bueno, me tengo que meter la literatura del siglo XIX al siglo XX. No, no es así. Abandonad el concepto de estudio. Punto muy importante. Otro tema tabú y que creo que es importante hablar. Es importante que entiendas que durante la carrera probablemente te enfrentes a situaciones de bajones psicológicos. La carrera es una carrera... Parece que estamos hablando todo el rato de medicina. Bueno, yo vengo a hablar de medicina, lo siento. Tendrás suspensos, tendrás problemas familiares que se sumarán a tu temporada de exámenes. Bueno, eso es parte del proceso. Sí que es cierto que probablemente en España no sea de los sitios más idílicos para estudiar medicina, porque al final es una escuela muy antigua, es mucho texto, mucho memorizar, mucho examen, mucho tal, pero tenéis que entender que esa parte de bajón psicológico que vosotros veis como una contra es la parte difícil de la carrera. Y volvemos a lo mismo que hablábamos antes, no creo que debas de escoger un camino por lo fácil o difícil que sea. Todo lo que escojas va a tener algo que no te guste y algo que te guste más, en todos los oficios. Así que es importante que quede claro esto, que a nivel psicológico es una carrera que te afecta bastante, que tienes que aprender a gestionarte, pero que no creo tampoco que tenga que ser el punto de relevancia a través del cual escojas si sí o si no. Otro punto clave más, y creo que con este ya pasamos todo lo que es lo principal, el tema de los miedos. También mucha gente me habla diciéndome, Dani, tengo miedo a la sangre, tengo miedo a los pacientes, tengo miedo a los cadáveres, tengo miedo. Bueno, la realidad es que es algo con lo que tampoco se nace aprendido. Por mucho que muchos adultos te digan, uy, ¿tienes miedo a la sangre? No estudies medicina. Yo mismo, que estoy ahora mismo en quinto de medicina, espero, y si no, con una asignatura, pero es quinto de medicina, siempre he tenido miedo a las agujas. Yo cuando entré en la carrera teniendo miedo a las agujas. Yo cuando estaba en primero de medicina y teníamos que hacer una práctica de quitarnos sangre del pulpejo del dedo, se la quité al de al lado cuando la profesora no miraba porque no me quería pinchar. Luego con el tiempo entendí y aprendí que el miedo que tenía era miedo a las agujas que están dirigidas hacia mí, con lo cual puedo ejercer perfectamente la profesión e incluso ahora mismo le tengo menos miedo a las agujas. Entonces la parte del miedo, con el tiempo lo que tienes que aprender es a transformarla en respeto a los cadáveres, respeto a la sangre, respeto a los pacientes, y es algo que se aprende solo con la experiencia, con lo cual todos los que tengáis miedos, aunque sea una lista infinita de miedos, de verdad, es algo que también se aprende, igual que se aprenden temas de enfermedades y de tratamientos, esto se aprende con experiencia y con tiempo, así que los miedos no suponen un problema. Y vamos con los dos últimos puntos de esta sección, y son rápidos. El primero, tienes que entender que en España, por lo general, las facultades de medicina están muy mal organizadas. Asúmelo antes de entrarlo. Funcionan mal a nivel de gestión, de organización y de
todo lo relacionado con orden. Último punto de la sección, y ojalá lo hubiese puesto antes, las prácticas de hospital, otro tema precioso del que más preguntáis. Las prácticas de hospital pueden ser desde lo más bonito que te pase durante la carrera hasta lo peor. ¿Por qué? Porque los estudiantes de medicina tendemos a que lo bueno y lo malo de las prácticas esté adherido a nuestra experiencia personal. Es decir, si nos toca un médico malo, si nos toca un servicio que no nos hacen caso, si nos toca en un quirófano en el que nadie nos dirige la palabra, las prácticas ya han sido un desastre. Bien, vamos a partir de la siguiente base. Tú debes de hacer que las prácticas sean buenas. Es decir, y sin enrollarme más, tú debes de ser el único del que dependa que unas prácticas sean una buena experiencia o una mala. Tú debes de hacer que la experiencia o lo que estás viendo en las prácticas te sirva. Tú debes de ser el que se tiene que organizar, no debes de depender de nadie y tienes que tratar de meterte en la cabeza que todo lo que vivas al final va a ser bueno o malo dependiendo de cómo tú lo interpretes. Así que las prácticas de hospital pueden ser siempre algo bueno. Siempre. Y os lo digo yo que he estado en servicios en los que, madre mía. Y vamos con el último punto y el que os prometí al principio del vídeo. Mi opinión acerca de la experiencia de entrar en medicina. Aunque todavía no lo he terminado, pero bueno, puedo decir que ya estoy en quinto de medicina, no está mal. Entonces, en mi caso, la decisión de escoger medicina la tenía súper clara. No tanto porque existiese una vocación monumental, que creo que es algo que también debemos de tener claro. No tienes que tener una vocación monumental para escoger esta carrera, sino porque tenía claro que era algo que me interesaba, que me llamaba la atención y de que de alguna u otra forma me podía llenar. Pero de todas formas, voy a explicaros por qué la escogí realmente en 4 puntitos rápidos. Primer motivo y más egoísta, la medicina me supondría un reto. La medicina va a ser un campo que siempre te va a superar, que siempre te va a suponer ponerte al 100% y poner toda la maquinaria y toda la carne en el asador. Entonces, de manera un poco egoísta, escogí la carrera también porque quería algo que me superase, algo que fuese incapaz de abarcar. Además, el hecho de meterme en medicina me iba a permitir conocer y entender un poco más uno de los temas que más me llama la atención, y es el cuerpo humano, nosotros mismos, cómo funcionamos, por qué funcionamos así. Sí que es cierto que en la actualidad ese interés que tenía ha evolucionado, ahora tengo un poquito más de interés acerca de por qué nos comportamos de X forma, pero al final uno de los motivos por los que me metí en medicina es por solucionar todas esas dudas y por tratar de entender un poco más cómo funcionamos. Tercer punto y súper clave, egoístamente nuevamente. Escogí medicina por tratar de reducir toda esa impotencia que sentía a la hora de enfrentarme a situaciones del día a día. Cuando ocurría un accidente, como hemos escuchado antes, cuando un amigo tenía un problema, cuando iba por la calle y sucedía cualquier problema, es decir, formarme en la medicina también me supondría aumentar la seguridad en mí mismo a la hora de enfrentarme a X situaciones, no sé si me explico. Y por último, ya terminando el vídeo, otro de los aspectos por los que escogí estudiar medicina, y egoístamente de nuevo, porque creo que aquí de lo que tenemos que hablar es de lo que no se habla normalmente y es de por qué la escogimos realmente, porque al final es imposible que tengas una vocación infinita. Bien, pues este punto es que yo escogí estudiar medicina también por el grado de realización personal que alcanzas en esta carrera, porque al final te metas en el campo en el que te metas dentro de la medicina, es muy difícil que no logres un grado de satisfacción personal siempre que pongas, como hemos dicho antes, toda la carne en el asador muy alto. Creo que este vídeo puede servir bastante y creo que es importante empezar a hacer este tipo de vídeos enfocado más a las personas que dudáis acerca de si entrar a medicina o no. Espero haberos ayudado. Voy a intentar en este tipo de vídeos hablar de temas de los que no se hablan de nuevo, porque al final si quieres ver un vídeo repetido de una persona, de otra y de otra, que siempre te van a repetir lo mismo de yo entré en medicina porque tenía una vocación profesional enorme, o yo quería ser cirujano torácico desde que me parieron en el hospital San Juan de la Cruz. Vaya tontería he dicho. Borra, Dani. Empezaremos a hacer este tipo de vídeos mucho más porque los creo de una utilidad enorme para la gente que dudáis acerca de si entrar en medicina o no. De todas formas, os puedo recomendar muchísimos otros canales del día a día de mucha gente que empieza a ser residente, de otros estudiantes de medicina, que os dejaré por aquí. No sé, ahora mismo se me ocurre canales de confianza, Medicina con Cabeza, por ejemplo, que es de un amigo mío, Medicina con Inés, Celia. Bueno, evidentemente os puedo recomendar canales típicos de toda la vida de estudiantes de medicina que ahora ejercen como residentes, como Alojo Mora, Ángela Walters y un largo etcétera. Aquí os los dejo todos, os los voy a dejar en la descripción y vamos a seguir haciendo este tipo de contenido porque lo creo de verdad súper útil y lo voy a poder usar muchos años cada vez que gente me pregunte acerca de si entrar a medicina o tiene esta duda o tiene la otra, así que vamos a por ello, ¿vale? De todas formas, si os ha quedado alguna duda, aquí abajo tenéis mi Instagram, habladme de verdad por ahí, os suelo responder en el mismo día y es algo que me encanta tratar de ayudaros y poquito más.
Espero que os haya gustado y os haya servido. Perdón por la tremenda turra, tengo que aprender a hacer este tipo de vídeos y hacerlos más dinámicos, pero bueno, creo que más o menos puedo conseguir que sea dinámico. Dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.